La luz interior. En una bulliciosa ciudad vivía una mujer llamada Esther. Esther siempre estaba ocupada, corriendo de un lugar a otro, tratando de cumplir con las demandas de su trabajo y su familia. A menudo se sentía abrumada y desconectada de su propósito en la vida. Un día, mientras caminaba por un parque, Esther se encontró con un anciano sentado en un banco. El anciano irradiaba una paz y una calma que Esther nunca había sentido antes. Intrigada, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el secreto de tu serenidad? El anciano sonrió y respondió: el secreto está en reconocer la luz divina que brilla dentro de cada uno de nosotros. Cuando nos conectamos con esa luz, encontramos paz y propósito, incluso en medio del caos de la vida. El anciano invitó a Esther a sentarse con él y le enseñó una simple práctica de meditación. Cierra los ojos, instruyó, e imagina una pequeña llama ardiendo dentro de tu corazón. Con cada respiración, visualiza esa llama creciendo más y más brillante, hasta que llene todo tu ser con esa luz. Esther practicó esta meditación cada día y, poco a poco, comenzó a notar cambios en su vida. Ya no se sentía abrumada por las presiones externas. En cambio, encontró una fuente de fortaleza y guía dentro de sí misma. Un día, Esther regresó al parque para agradecer al anciano, pero no pudo encontrarlo. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero maestro había estado dentro de ella todo el tiempo. La luz divina que el anciano le había ayudado a descubrir era su propia conexión con Dios. Desde ese día, Esther enfrentó los desafíos de la vida con una nueva perspectiva. Sabía que, sin importar lo que pasara, siempre podía recurrir a la luz interior para encontrar paz, amor y dirección. Y así, Esther se convirtió en un faro de esperanza para otros, compartiendo la sabiduría de la luz interior con todos los que conocía. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El sendero compartido. En un pequeño pueblo al pie de las montañas, vivían dos amigos de la infancia, Lucas y Sofía. Habían crecido juntos, compartiendo aventuras y sueños. Y con el tiempo, su amistad se transformó en un amor profundo y duradero. Un día, decidieron emprender una caminata por un sendero antiguo y poco transitado que se adentraba en las montañas. Según la leyenda, el sendero conducía a un lugar de gran sabiduría y revelación. A medida que ascendían por el sendero, enfrentaron muchos desafíos. Rocas escarpadas, arroyos traicioneros y espesa niebla obstaculizaban su camino. Pero Lucas y Sofía se apoyaban mutuamente, encontrando fuerza en su conexión y amor. En un momento dado, se encontraron en un punto muerto, sin saber qué dirección tomar. Fue entonces cuando Sofía notó un pequeño símbolo grabado en una roca cercana. Era un corazón entrelazado con un símbolo infinito. Lucas se acercó y juntos estudiaron el símbolo. De repente, se dieron cuenta del significado profundo. El corazón representaba el amor, mientras que el infinito simbolizaba la eternidad. Juntos, el símbolo representaba la naturaleza eterna e infinita del amor verdadero. Así es que, con esta nueva comprensión, miraron su viaje con otros ojos. Ya no se trataba solo de llegar a un destino, sino de apreciar el sendero que recorrían juntos. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para fortalecer su vínculo y cada paisaje
en un reflejo de la belleza de su amor. Finalmente llegaron a la cima de la montaña, donde encontraron una vista impresionante del valle debajo. Pero la verdadera revelación no estaba en la vista, sino en la sabiduría que habían descubierto juntos. Que el amor verdadero es un viaje, no un destino, y que cuando dos almas se unen en ese viaje, pueden superar cualquier obstáculo. Lucas y Sofía regresaron a su pueblo, no solo con una nueva apreciación de su amor, sino también con una comprensión más profunda del amor mismo. Compartieron su historia y sabiduría con otros, inspirando a muchos a buscar el amor verdadero en sus propias vidas. Y así, el sendero compartido de Lucas y Sofía se convirtió en un símbolo de la jornada que todos emprendemos en busca del amor y la comprensión. Una muestra de que cuando caminamos por ese sendero con un compañero del alma, el viaje en sí se convierte en el verdadero tesoro. Primera de Corintios 13, 7 al 8. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Un cuento para el alma. Había una vez una niñita sentada en un parque. Todos pasaban a su lado y nunca nadie se detenía a preguntarle qué le ocurría. Vestida con un traje descolorido, zapatos rotos y sucios, la pequeña niña se quedaba sentada mirando a todo el mundo pasar. Ella nunca trató de hablar, no dijo ni una sola palabra. Muchas personas pasaron, pero nadie se detuvo. Al día siguiente, yo decidí volver al parque a ver si la pequeña niña estaba ahí. Sí, ahí estaba, en el mismo lugar en el que estaba ayer, con la misma mirada triste en sus ojos. Me dirigí hacia ella. Al acercarme, noté que en su espalda había una joroba. Ella me miró con una tristeza tan profunda que me rompió el alma. Me senté a su lado y sonriendo le dije: «Hola». La pequeña me miró sorprendida y con una voz muy baja respondió a mi saludo. Hablamos hasta que los rayos del sol desaparecieron. Cuando solo quedamos nosotros dos y todo era oscuridad alrededor, le pregunté por qué estaba tan triste. La pequeña me miró y con lágrimas en los ojos me dijo: «Porque soy diferente». Yo le respondí con una sonrisa: «Lo eres». Y ella me dijo aún más triste: «Lo sé». Yo le contesté: «Pequeña, ser diferente no es malo. Tú me recuerdas a un ángel dulce e inocente». Luego, ella me miró, se sonrió por primera vez y sus ojos brillaron con la luz de la alegría. Despacio, ella se levantó y me dijo: «¿Es cierto lo que acabas de decir?». Yo le respondí: «Sí. Eres como un pequeño ángel guardián enviado para proteger a todos los que caminan aquí». Ella movió su cabeza afirmativamente y sonrió. Y luego, ante mis ojos, algo maravilloso ocurrió. Su joroba se abrió y dos hermosas alas salieron de allí. Ella me miró sonriente y me dijo: «Yo soy tu ángel guardián». Yo no sabía qué decir. Luego ella exclamó: «Por primera vez pensaste en alguien más. Mi misión está cumplida». Yo me levanté y le pregunté por qué nadie la había ayudado. Ella me miró sonriendo y me dijo: «Tú eres la única persona que podía verme». Y luego, ante mis ojos, desapareció. Después de ese encuentro, mi vida cambió dramáticamente. Cuando pienses que solo te tienes a ti mismo,
Recuerda que tu ángel guardián está siempre pendiente de ti. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.